Buenas tardes compañeros, compañeras, profe. Vamos a hablarles sobre cromatografía iónica y HPLC por gradiente. Introducción. Eficiencia y separación cromatográfica de especies iónicas. Optimización de la fase móvil para una buena separación. Desgasificadores. Eliminan el aire de la fase móvil. Condiciones del detector. Mejorar respuesta a los analitos de interés. Dimensión de la columna y elección de la fase estacionaria. Separaciones de calidad requerida. Automuestreado. Bomba de embalo doble. Entrega la fase móvil a contrapresiones de 400 bares. El proceso de HPLC. Flujo continuo de fase móvil, columna con afinidad a la muestra, sistema de detección, sistema de bombeo, flujo constante de la fase móvil, inyectores, la fase móvil no debe interrumpirse, banda estrecha, mezcla de componentes, sistema de detección, genera una respuesta rápida, que va al cromatograma. Tipos de cromatografía iónica. Cromatografía de intercambio de iones, cromatografía de exclusión iónica, cromatografía de pares de iones, la cromatografía iónica de supresión. Cromatografía de intercambio iónico. Se basa en las diferentes afinidades de los iones del analito para los grupos funcionales iónicos de carga opuesta en la fase estacionaria. Dependiendo de la carga de los centros de intercambio en la superficie, la resina podría ser o bien un intercambiador aniónico o un intercambiador catiónico. La retención se basa en la afinidad de diferentes iones del analito, el pH, la fuerza iónica, el tipo de contraión, etc. Se utiliza para la separación de ambos iones orgánicos e inorgánicos. Consideraciones generales. Dependiendo de los diferentes grados de interacción con el intercambiador, controladas mediante la alteración de estado de carga de cualquiera de los analitos de fase estacionaria. El estado de carga de grupo funcional determina las condiciones cromatográficas. Retención del analito es controlado por el pH. El pKa del grupo funcional iónico determina las condiciones de pH que se llevará a cabo la carga. Catión. pH 2 unidades por encima de su pKa. Anión. pH 2 unidades por debajo de su pKa. Cromatografía de exclusión de iones. Separación de ácidos débiles, bases débiles en medio acuoso. Se utilizan resinas fuertes, catiónicas o aniónicas. Separan especies moleculares en vez de iones. Proceso de la cromatografía de exclusión de iones. En la mezcla de un ácido débil y uno fuerte. En el proceso, especies disociadas son excluidas de la fase estacionaria. Aniones son repelidas de la superficie cargada negativamente. Su volumen de retención es llamado volumen de exclusión. Existe un perímetro de agua que es la membrana de Dodge. Cromatografía de par de iones. Columnas de fase inversa estándar, fase móvil, un reactivo de par iónico a baja concentración, depende tamaño, temperatura y disolvente. Para iones difíciles de separar. Supresión de iones. Tiene diferentes características de retención. La forma ionizada es mucho más polar. El pH de una solución influirá en la carga. Presenta técnicas para suprimir la ionización, presentando mayor afinidad a la fase móvil y mayor movimiento por la columna. Tipos de detección utilizados en la actualidad del IC. Detección electroquímica. Tiene su fundamento en conductividad, amperometría, coulometría y voltametría. Detección óptica. Tiene su fundamento en el UV visible, la fluorescencia y el índice de refracción. Otro tipo de detección utilizado en la actualidad es la espectrometría de masas. El HPLC de cromatografía iónica tiene diversas aplicaciones en la ciencia, de polímeros, en la generación de energía, en productos farmacéuticos, en exploración de petróleo, en análisis de alimentos, en agroquímica, en análisis de residuos industriales, en química clínica, en química ambiental, en análisis de cementos, en biotecnología. Estas aplicaciones nos permiten realizar las diferentes determinaciones de especies que se quieren analizar, ya que la cromatografía es más selectiva. Ahora hablaremos de HPLC de gradiente. La ilusión en gradiente es más adecuada para los análisis llevados utilizando fases reversas, separaciones de fase normal usando fases estacionarias unidas y para la cromatografía de intercambio iónico. Los objetivos de la cromatografía en gradiente son
explicar los problemas que se pueden encontrar al usar HPLC isocrática, demostrar cómo se puede superar estos problemas utilizando gradiente de HPLC, demostrar por qué las formas de pico en HPLC de gradiente son más eficientes que las obtenidas de HPLC isocrática, examinar los efectos de la pendiente de gradiente y mostrar cómo se pueden determinar prácticamente los diversos parámetros de gradiente, examinar las desventajas y las ventajas del HPLC de elusión en gradiente en situación práctica. Ventajas y desventajas. Las ventajas de la elusión de gradiente son resolución mejorada, mayor sensibilidad, posibilidad de separar muestras complejas, tiempos de análisis más cortos. Las desventajas de la elusión de gradiente son instrumentación más costosa, posible precipitación de las interfaces de solventes cuando se usan válvulas de dosificación múltiples, el tiempo de reequilibrio aumenta el tiempo de análisis. Parámetros de gradiente de elusión. La fuerza de elusión incrementa con el tiempo. La mezcla de la fase móvil puede ser realizada con bombas de HPLC. Existen dos métodos. Mezcla de baja presión. Los solventes son inyectados con baja presión utilizando válvulas selenoides. Mezcla de alta presión. Los solventes son inyectados por dos o más bombas con diferentes flujos dentro de la cámara de mezcla. Para ayudar con la mezcla de los solventes se realiza un dopaje. Optimización de parámetros de gradiente. El porcentaje de B inicial. Composición de la fase móvil expresada en términos del porcentaje del disolvente fuerte en B. Presión isocrática inicial. Periodo en el que la composición del eluyente se mantiene en el porcentaje inicial de B. Esto ayuda a un mejor enfoque del analito. Tiempo de gradiente o TG. Tiempo en el que la composición del eluyente está cambiando. Porcentaje final de B. Composición final de B en la fase móvil. Purga. En este momento se eluyen componentes fuertes retenidos. Acondicionamiento. Devolver el sistema a la composición de gradiente inicial. Este paso es muy rápido. Equilibrio. Tiempo para garantizar que toda la columna analítica vuelva a la composición del gradiente inicial para poder iniciar otro análisis. Principios de elusión de gradiente. Región A. Intensidad baja de fase móvil. El analito se divide por completo en la fase estacionaria en la cabecera de la columna. Región B. La fuerza de la fase móvil aumenta y el analito comienza a dividirse en la fase móvil y a moverse a lo largo de la columna. A medida que la fuerza de la fase móvil aumenta, la velocidad con que el analito se mueve a lo largo de la columna se acelera. Región C. El analito se divide completamente en la fase móvil. La velocidad lineal es constante. Formas de pico en HPLC de gradiente. En elusión de gradiente los picos son estrechos, con anchos de pico casi iguales. En la elusión isocrática, los picos amplios y el ancho del pico aumenta con el tiempo de retención. Gradientes de exploración. Es un gradiente lineal de 5 a 10% de B a 100% de B durante un tiempo establecido. El estándar es de 20 minutos. La fuerza de elusión se mantiene al 100% de B durante unos minutos, asegurándose de que todos los componentes se hayan eluido. Para la elusión de gradiente, la fase inversa del agua o el tapón de los analitos ionizados y el acetonitrilo son los eluyentes de elección. Un dato importante en el HPLC de gradiente es su pendiente, controlada por la composición de inicio, finalización de la fase móvil y el tiempo de gradiente, ya que ésta puede tener un efecto significativo en la separación.